Muy buenas tardes, soy Cecilia Jaber, soy la embajadora de México en Suiza y esta tarde estoy muy contenta de poder celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue proclamado desde 1999 por las Naciones Unidas y que se celebra el 21 de febrero de cada año. En esta ocasión tengo el gusto y agradezco mucho la participación, les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación a Gabriela Vadillo, quien es la creadora del proyecto que vamos a ver, de un proyecto de divulgación de lenguas originarias de México. Y este proyecto que se llama 68 Voces, 68 Corazones, vamos a presentarlo, la embajada va a presentarlo aquí en Suiza. Y nos acompaña también la doctora Yvette Burki, quien es especialista en lingüística de la Universidad de Berna. Tuve el gusto, fue en 2019, creo, antes de que estuviéramos en estas condiciones de restricción, tuve el gusto de asistir a un seminario en el que se presentaba una lengua prácticamente en extinción en México y me pareció de verdad una labor importantísima poder presentar en Europa, poder presentar aquí en Suiza de esa manera esas lenguas tan ricas, que son tradiciones milenarias y que en algunos casos en México y por supuesto en muchos otros países pueden estar en vías de extinción. Entonces, me da gusto, la saludo, doctora Yvette Burki, una vez más. En México tenemos 68 lenguas indígenas consideradas lenguas nacionales. Y según acabamos de tener el censo publicado este año pasado, en México hay 7.364.000 alrededor personas que tienen como lengua materna una lengua indígena. Y esto representa el 6.1 de la población. El 6% de una población que sabemos es un poco más de 126 millones. Entonces, son comunidades, son lenguas extendidas en partes del territorio mexicano. Y es por ello que la Embajada de México, aquí en Berna, hemos querido difundir, hemos querido dar proyección a lo que es en México las lenguas, lo que es la lengua materna y a conmemorar este Día Internacional de la Lengua Materna. Queremos, como decía, llegar al público suizo para hacer conciencia de la importancia de las lenguas originarias, sobre todo en la importancia de su reconocimiento y de el estatus jurídico que en México tienen al mismo nivel que el español. Bueno, no quiero yo extenderme más en esta pequeña introducción. Agradezco nuevamente a nuestras participantes, agradezco a todos ustedes que participan con nosotros en este evento y les doy el micrófono a Gabriela Vadillo y a la doctora Yvette Burki para que lleven a cabo el diálogo sobre este bonito tema. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Bueno, para mí es un enorme placer de veras poder hablar con usted hoy con ocasión del Día Internacional de la Lengua Materna sobre este proyecto que me parece realmente maravilloso, 68 Voces, 68 Corazones, que de manera realmente creativa y sobre todo colaborativa realiza una labor fundamental para la concientización y la revitalización del riquísimo patrimonio cultural mexicano. No voy a volver a repetir lo que ya ha dicho la embajadora,
que la UNESCO ha declarado a partir del año 2019 la década y eso me parece muy importante, la década de acción de las lenguas indígenas. Lo que necesitamos es precisamente esto, y lo recalco, acción. Como también ya dijo la embajadora, y no me voy a explayar en esto, en el año 2019, precisamente, con ocasión del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, tanto en la Universidad de Berna y en la Universidad de Basilea, en Suiza, tuvimos un conversatorio sobre lenguas indígenas invisibilizadas hasta cierto punto, y que conviven con el español. No solamente fueron lenguas americanas, sino también pensemos en una lengua como, pensemos en Guinea Ecuatorial, donde el español también convive con varias otras lenguas originarias, y como también dijo muy bien la embajadora, en el caso de México tuvimos la ocasión de tener a un chico maravilloso que nos habló de una lengua realmente prácticamente extinta, que es el zoque ayapaneco. Y esta era mi primera pregunta para usted, Gabriela. A la hora de planificar este proyecto, sé que tiene ahora ya 36, he visto además en la página web estas 36 historias maravillosas, estos cuentos maravillosos. ¿Tuvo algún tipo de incidencia o repercusión en la decisión de que con qué lenguas empezaban, el hecho de que había unas lenguas en mayor peligro o más vulnerabilizadas que otras, o no fue un criterio? ¿Cuáles fueron los criterios para empezar con estas lenguas, para empezar con el proyecto de visibilización a partir de estos cortos animados? Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder platicar con ustedes. Y sobre esta pregunta, sí hubo un criterio. Al inicio, el proyecto, es importante mencionar que el proyecto ha tenido distintas fases. El proyecto lo arranqué hace 7, 8 años, gracias a una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En ese momento, pues metí el proyecto para beca, y lo que mencioné en el proyecto es que se iban a hacer 7 cortos, nada más. De esos 7 cortos, mi criterio para seleccionar las lenguas era tomar algunas de las que más hablantes tenían y otras de las que menos hablantes tenían, y de distintos lados de la República, ¿no? Por eso fue náhuatl, maya, yaqui del norte, por ejemplo, y del centro también, tenec o huasteco. Entonces tratamos como de abarcar, y bueno, totonaco también, distintas lenguas alrededor de la República en ese momento del proyecto. Cuando el proyecto avanzó, y sobre todo gracias al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ha sido un gran apoyo en cuanto a todo el conocimiento que ya tienen detrás ellos, gracias a ellos empezaron a abrir las puertas en las comunidades, y sobre todo proyectos de revitalización que ellos ya traían. Gracias a ellos pudimos llegar a las comunidades donde las lenguas estaban en mayor riesgo de desaparición. Tuvimos la oportunidad de ir a Ayapa justo para trabajar el ayapaneco. Tuvimos oportunidad como de ir también a Oluta y distintas comunidades donde ellos ya traían proyectos de revitalización de lengua, justo atendiendo a las lenguas que en mayor riesgo han estado. Precisamente, ese es un factor, me parece fundamental. Gabriela, usted me ha quitado la palabra de la boca, porque era otra de mis grandes preguntas: ¿cómo entrar en las comunidades? No cómo entrar en las comunidades, porque lamentablemente no siempre ha sido el caso de que se haya utilizado a estas comunidades como parte de, o sea, se las haya integrado de manera activa en los proyectos, sino que muchas de estas comunidades han cerrado sus puertas porque se han visto, digamos, explotadas, sí, utilizadas, ¿no? Y entonces es muy difícil ahora, o no siempre es fácil, ganarse la confianza de las comunidades. Entonces ya acaba de mencionar también que en ese sentido ha tenido el respaldo importante del Instituto de Estudios Indígenas Mexicanos, ¿verdad? Sí, y es muy importante lo que mencionas, porque justo es algo que nos comentaban en las mismas comunidades, ¿no? En las mismas comunidades, pues siempre, aunque el INALI nos ayudaba a abrir la puerta, pues ahí ya platicábamos del proyecto, y la intención y lo que buscábamos hacer. Y justo en una comunidad en Oaxaca, ahí sí nos dijeron como de, bueno, pero ¿y qué? O sea, hubo ahí una resistencia desde entrada, ¿no? Como de ¿por qué vamos a participar? ¿Qué nos van a pagar? Otras comunidades han venido y se llevan nada más lo que tenemos.
Y la verdad que con toda la razón del mundo era como esta actitud, porque son comunidades también lastimadas, ¿no? Donde pues, nos comentaban mucho, han llegado académicos, han llegado gente, como bien dices, ¿no? A explotar ciertas sabidurías y sin regresar nada a cambio. Y ese es el problema, ¿no? Sin dar nada a cambio, ¿no? Entonces se convierte en una especie de trato totalmente vertical, de abajo hacia arriba. Yo exploto, extraigo, no extraigo, digamos, materia prima, pero extraigo conocimiento, extraigo saber ancestral, y después me voy, y después no doy nada a la comunidad a cambio, pero no solamente eso, y después voy a volver a eso. Exacto, y nos decían, los ocupan también como objeto de Claro. estudio nada más, ¿no? En Claro, vez de como verlos un realmente objeto como... de estudio, ¿no? Voy a volver a ese tema, pero tal vez ahora querría también entrar en otro tema que me parece fundamental en la página web, que dicho sea de paso, quiero felicitar a ti y a tu equipo por esta página de web, porque es muy visible y es muy fácil de manejar, es muy intuitiva, ¿no? Y no siempre es el caso de las páginas web para personas que no nos hemos criado con las páginas web desde un inicio. Sí, una cuestión que me parece fundamental es este lema que podemos leer en la página web que dice: esperamos mostrar la riqueza de cuentos indígenas de México, narrados en su lengua originaria, esperando mostrar la riqueza de las 68 corazones que enriquecen a nuestro país bajo la premisa, y es a lo que voy, nadie puede amar lo que no conoce. Y efectivamente, esta premisa me parece sumamente potente porque pone sobre el tapete un aspecto fundamental, una verdad dolorosa en relación con el conocimiento de las comunidades y las culturas ancestrales en nuestros países latinoamericanos, y es su desconocimiento, en algunos casos hasta total. Y aquí querría contar una anécdota que me ha pasado hace un par de días después de que ya me había contactado la Embajada de México, y me hizo reflexionar muchísimo sobre justamente la labor que estás haciendo, Gabriela, y fue la entrevista a una bloguera peruana sobre pues, las variedades del español en general. No tenía nada que ver con las lenguas indígenas, pero en algún momento esta entrevistadora, que era francesa, le pregunta, y sí, pero en Perú también hay otras lenguas indígenas, dice ella, por ejemplo, como el quechua, y ella dice, esas lenguas, no, pero esas lenguas son antiguas, son arcaicas, esas lenguas son dialectos, ¿ah? Y se hablan, pues eso, en los Andes. Entonces, claro, es el desconocimiento total, pero justamente este desconocimiento total hace que caigamos en la simplificación y en la estereotipificación. Mucho más, hace que alejemos tanto temporal como espacialmente estas lenguas de nosotros, ¿no? Temporalmente son viejas, ¿no? Y por lo tanto no son modernas. Espacialmente las hablan en los Andes, por lo tanto no son urbanas, ergo no son modernas, ¿no? Entonces, claro, está este peligro de la estereotipificación por la falta de conocimiento de que tal vez la persona al lado de mí, ¿verdad?, habla estas lenguas. Sí, creo que es algo muy, muy, muy importante, y justo por eso fue como la premisa del proyecto, ¿no? Como de realmente, y pues aplica para todo, ¿no? No solo para las lenguas, o sea, para las personas, culturas, comunidades, espacios. Si no lo conocemos, no podemos cuidarlo, no podemos amarlo. Si no vemos la importancia ahorita también, ¿no? Del medio ambiente, del agua, si no sabemos realmente lo que podemos perder, si no lo cuidamos, no vamos a poder conservarlo y no vamos a poder tratarlo. Y en el caso de las lenguas, totalmente lo que dices, ¿no? Es parte también como de lo que buscamos con el proyecto, que se vea que todas estas lenguas son lenguas contemporáneas, Exacto. son lenguas actuales, son comunidades vivas y en constante movimiento, son jóvenes haciendo música, jóvenes haciendo arte, escritura, son comunidades que están activas y participando en todo el momento, y que aparte por el gran tema de la migración que existe, Exacto, ese es el tema. están en todos lados, o sea, no es como ellos y nosotros, ¿no? Ahora sí que somos todos. De acuerdo, y creo que esa es otra palabra fundamental justamente cuando se estereotipizan estas lenguas, ellos y nosotros, es decir, nosotros estamos aquí y ellos están allá, en un allá, y localizable en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces hay una necesidad de justamente ver que estas personas son como nosotros, que hablan una lengua y además muchas veces son bilingües, son trilingües,
¿verdad? Que es una Claro, riqueza que no tenemos nosotros, que tal vez solamente hablamos español, ¿no? Y exacto. ese es otro punto que también me gustaría tratar, ¿no? La necesidad de reforzar de que el plurilingüismo eh, y además la posibilidad de países multinacionales no es una utopía, no es una, o sea, no es una tontería. Es decir, México como Perú, como Suiza, ¿no? Pueden ser países tanto multilingües como plurinacionales. Y por ejemplo, para poner el caso de Suiza, Suiza es muy pequeñita y es plurinacional y plurilingüe. ¿Por qué? Porque aquí conviven el alemán, el francés, el italiano, ¿verdad? Con sus costumbres, con sus tradiciones, etcétera, con sus lenguas, y nadie niega que todas estas lenguas conformen lo que se denomina justamente la Confederación Helvética, ¿verdad? Entonces creo que también necesitamos en ese sentido cambiar el chip en Ujú, Latinoamérica y darnos cuenta de que no necesitamos una lengua y una nación para estar unidos. Que un exactamente. país como México, como Perú, como Colombia, como Ecuador, podemos convivir y ser un país en la diversidad lingüística y en la diversidad de las diferentes naciones que la configuran. A mí me Totalmente. gustaría preguntarle a Gabriela, ahora que comentan de esta proyección, de la necesidad de esta proyección. El proyecto lo han presentado ya. ¿Qué reacciones ha habido? ¿Qué aceptación ha tenido el proyecto precisamente para poder hacer conciencia de las lenguas maternas? Realmente ha sido, pues ha sido muy buena siempre la aceptación del proyecto. Pues digo, yo cuando arranqué el proyecto, pues fue un proyecto totalmente personal. Cuando lo empecé pidiendo esta beca, la verdad es que ahí todavía no visibilizaba como el continuar todo el proyecto y estos 7 años que llevamos a la fecha. Entonces, fue como muy grato ir viendo la recepción de la gente, tanto en las personas que estaban involucradas en el proyecto y hablantes de alguna de estas lenguas, tanto como cuando se fue exponiendo fuera, ¿no? Y cada vez ha sido como mayor también como su difusión fuera del país. Y la verdad es que siempre han sido comentarios muy buenos, como por la recepción, el formato que se hizo. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que ha sido muy solicitado por mexicanos fuera de México, obviamente, mexicanos en el extranjero, que supongo que también es como parte de la añoranza y el querer mostrar a México. Y ahí siempre, bueno, como que siempre comento un comentario que me hizo una niña en Salt Lake City hace 3 años, que se me hizo súper lindo. Gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí en Salt Lake City se presentó ahí el proyecto y al cierre de la proyección, vaya, una niña se me acercó, era una niña, pues a lo mejor como unos 11 años, 10 años, hija evidentemente como de mexicanos, pero ya hablaba poco español. Y fue como muchas gracias porque ahora ya puedo enseñarle a mis amigos en la escuela lo que es México y no solo lo que hay en las noticias, ¿no? O Claro. sea, eso me marcó muchísimo como cómo puede llegar a los demás también, cómo en momentos tan difíciles en los que podemos estar, es poner el foco también en otro lado, ¿no? Como de sí están ocurriendo muchas otras cosas, pero también tenemos que enfocarnos en todo lo que sí hay, en lo que se puede mejorar y en lo que se puede cultivar para crear también como, creo que somos como medio naif de pronto en el estudio y a lo mejor como una parte como muy optimista, pero creemos totalmente que si seguimos como cultivando como estas partes positivas, sí se pueden como poner como granitos de arena para crear un mundo mejor. Definitivamente, sí. Realmente usted es una embajadora cultural en ese sentido también con este proyecto, ¿verdad? ¿Mm? Claro. Era una parte bonita, creativa, importante y vital de México. Claro, yo creo que en eso es muy importante la labor de ustedes, porque también creo que tenemos que tener en cuenta el acceso que se puede tener a esas lenguas, el acceso que se puede tener a todos los aspectos, como ustedes están mencionando, de una cultura muy rica, nuestra,
de nuestros países, de nuestros territorios, y que muchas veces sabemos, pero no tenemos acceso. Sabemos que existen, pero no hay esta interacción. Y creo que por eso es muy, muy importante la labor de ustedes, el descifrar, por ejemplo, toda la labor lingüística que existe para descifrar, para acercar, para hacer una especie de enlace, de link entre culturas. Y precisamente más allá de los estereotipos que puede haber, supongo yo, de las dos partes, de los dos lados, pero por eso también creo que es muy importante para nosotros, para los embajadores, para la diplomacia mexicana, es hoy en día muy importante que podamos precisamente presentar nuestra riqueza cultural que se basa, que tiene como plataforma pues todas las comunidades y todas las poblaciones que encontramos en el territorio mexicano. Entonces, tanto como de la parte lingüística que mencionaba, y también fue digamos, el móvil para nosotros de pensar en este conversatorio, también la parte que decía de hacerlo accesible, la parte visual, la parte ya con las técnicas de hoy audiovisuales de poder acercar a distintos públicos esta cultura de México. Así es, y fue parte como de lo que buscamos, que justo como a través de un medio contemporáneo, como puede ser mini cortos audiovisuales, pues también es como hacer se me fue ahorita la palabra, pero como recalcar que son comunidades contemporáneas, ¿no? O sea, que no tampoco tienen que caer entonces en medios pasados y tampoco tener acceso como a ciertas cosas, ¿no? Porque pues están totalmente conectados en Facebook. Esto es como lo que te decía, no es ellos y nosotros, sino es también como el dejar claro que haya un valor por estas comunidades, un respeto, también como vernos iguales todos y que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y que ahora sí que si todos vamos juntos, podemos ir hacia un mejor camino. Y creo que también es un gran ejemplo y parte de lo que he aprendido mucho también con este proyecto es ver lo que están haciendo en otros lados, ¿no? Porque es un tema mundial también, ¿no? O sea, en el mundo hay más de 7,000 lenguas y en muchos países están como también con el mismo tema. Sin embargo, en muchos países se les da el respeto que deben, como que también justo en 2019, en una de las conferencias o congresos que hubo organizados por la UNESCO, me llamaba mucho la atención de, bueno, Canadá y Nueva Zelanda, que son como de los que más invierten, ¿no? en apoyar como los temas de lenguas originarias. Me llamó mucho la atención de Canadá, que justo había cambiado también como en su constitución el cómo nombrar a todas estas comunidades, ¿no? Ya no son comunidades indígenas, sino son primeras naciones. Y con eso, aunque era un cambio de palabra nada más, entonces ya es empoderarlos y darles sus derechos, y ni siquiera darles, porque no es como que alguien se los tenga que dar, sino reconocerles sus derechos que tienen desde origen. Entonces creo que también es como que tiene que ir hacia allá todo esto, ¿no? Como totalmente como el respeto a vernos igual, a que no son solo comunidades indígenas desplazadas y a lo mejor en cierto estado de pobreza, porque es un tema que en todas partes está sucediendo. El año pasado o hace 2 años también se presentó, por ejemplo, en Gales el proyecto, y pues lo que mencionaba es que les había interesado el proyecto porque el galés también es una lengua en extinción, ¿no? Por ejemplo, entonces ese es un tema que en varios lados sucede y que simplemente es vernos como por igual, ¿no? Con los mismos derechos. Sí. La embajadora mencionaba el papel de los lingüistas y yo tengo que decir que, claro, que un papel del lingüista está en la revitalización y en la documentación de las lenguas, pero el otro papel del lingüista también está en la divulgación de lo que justamente, de cuál es nuestro papel como lingüistas, pero también como ciudadanos, y cuál es nuestro papel en el cambio de chip, cómo tenemos que abordar estas comunidades y lo que tenemos que hacer justamente para lo que dice Gabriela, para tratar a estas comunidades como nosotros, porque somos parte porque estamos todos en este mismo barco. Y precisamente una de las palabras mágicas es también el respeto. Hay una cosa también que quería preguntarte, Gabriela, porque tú has hablado del papel que desempeñan otros grupos
activistas en el caso de la revitalización y la documentación de lenguas indígenas, y es justamente también el tipo de trabajo y el tipo de metodología que se aplica, que es el de investigación-acción, que es el tipo de trabajo que tú has también aplicado con tu proyecto y con la gente con la que has trabajado, ¿no? Es precisamente una acción participativa y colaborativa en este proyecto. ¿Y cuáles son las experiencias que has tenido con la comunidad a la hora de plantear tu proyecto de esta manera, con investigación, acción, con un tipo de investigación colaborativa horizontal y ya no vertical? ¿Tienes alguna anécdota bonita que nos puedas contar acerca de cómo has vivido este trabajo directamente con las comunidades, para ellas, pero con ellas, desde dentro hacia afuera? Claro, ahí creo que, pues sobre todo yo siento que yo he aprendido mucho, como que a mí me ha llenado muchísimo como todas estas actividades en comunidades que hemos tenido. Ha habido como distintas experiencias y pues siempre también pues, lo que hacemos de antemano cuando presentamos el proyecto es mencionarles como, a ver, este es un proyecto sin fines de lucro, los recursos que llegan al proyecto es literal para hacer estos cortos y darle salida, pero están totalmente abiertos en internet, están totalmente abiertos para su difusión, para que los puedan utilizar, y es un proyecto que buscamos que les sea una herramienta para que ellos mismos lo puedan utilizar en la escuela, en actividades recreativas, para los niños, que les pueda empoderar y enorgullecer. Y es como lo primero, ¿no? Que mencionamos siempre, justo para abrir y que no haya como este rechazo de que, bueno, ustedes qué van a ganar con esto y qué más podemos hacer. Y también como hacer un poco de conciencia, como a ver, pues es su cultura, es tu cultura, es tu lengua. Nadie, a ninguno de nosotros, nadie nos tendría por qué pagar por vivir nuestra cultura y nuestra lengua, ¿no? Sino que tendría que ser algo que pues, realmente queramos que salga desde nosotros, por ese orgullo de querer mostrarlo ante todo el mundo. Y bueno, a partir de ahí, siempre lo primero es con los adultos mayores, darles el respeto también que tienen como pues, son los principales sabios de la comunidad, y ellos nos pueden decir también qué historias quieren que los retraten, qué Eso. historia que les gustaría que los niños conozcan. Entonces, con esa postura de darles su lugar como sabios de la comunidad, es que nos ayuden como a saber qué historia les gustaría retratar, y a partir de ahí ya hacemos un taller con los niños. Es importante mencionar que gracias al INALI pues hemos trabajado también con gente o adultos mayores que están totalmente como activistas de su lengua. Entonces también ya traen también como un chip como de este cambio, ¿no? De querer hacer cambios, de querer hacer cosas. Y el trabajo con los niños de verdad que ha sido muy lindo también. Creo que de los que más recuerdo es un taller justo en Oluta, Oluta en Veracruz. Y bueno, de Oluta es Malitzin, la Malinche, esta figura femenina tan fuerte y tan controversial que ha sido. Y justo don Isidoro, que les estaba contando, el señor con el que trabajamos ahí, les estaba contando la historia y a los niños de Malitzin, y él les comentaba que pues era una princesa en su momento, y bueno, ya cuando les pedimos que dibujaran a la princesa a los niños, pues casi todos lo dibujaron como una princesa de Disney, ¿no? Todos tenían un vestidazo pompón. Entonces, también fue como hacer consciente como de, claro, pues es que estamos también más cerca de lo que creemos, también en las referencias visuales que tenemos, ¿no? Es como, pues claro, para ellas esa era una princesa, ¿no? Y es normal, y también es como justo, pues, cambiar como un poco el chip, como de, claro, también estamos como en lo mismo, y los mismos niños pues también están consumiendo lo mismo que consumen en las ciudades y que consumen en otros lados, ¿no? Fue como o sea, fue como algo muy lindo, como el ver también lo cerca que estamos, Eso, lo cerca y que que está. también que es mostrar entonces al mismo tiempo justo, no solo fuera de las comunidades, sino mismo dentro de las comunidades, pues también esta riqueza que son sus mismas historias, ¿no? Entonces también como rescatar desde ahí visualmente. Sí, esto me parece muy bonito, el haber involucrado de forma activa a los niños, a los mayores y a los sabios de la comunidad, ¿no? Como decía, creo que es fundamental el trabajo desde dentro para afuera, con ellos y para todos los mexicanos. Esto me parece muy bonito.
La embajadora Yeber también ha mencionado otra vez el papel de los lingüistas, de las lingüistas, y aquí quisiera yo ser un poquito crítica, si se me permite, con la etiqueta el Día Internacional de la Lengua Materna, porque querría preguntar tanto a ti, Gabriela, como a la embajadora Yeber, bueno, ¿qué significa esto de la lengua materna, verdad? Si volvemos a plantear la pregunta o la cuestión en el ámbito de lo que supone la mexicanidad, ¿qué significa la lengua materna? Tal vez, claro, por ejemplo, no sé, yo no hablo quechua o tú no hablas ayapaneco, Gabriela, pero no por eso no vas a valorar y respetar el hecho de que existan muchas lenguas en tu país y que deben ser respetadas de igual a igual. Entonces esto de la lengua materna también es un poco peligroso tal vez, porque ¿qué lenguas maternas? O sea, no estamos, cuando decimos el Día de las Lenguas Maternas, no estamos marginalizando, estamos poniendo unas lenguas maternas aquí y la otra como si fuera la lengua por encima de estas lenguas maternas, o no es que todos tengamos lenguas maternas, una primera lengua materna y otros tenemos incluso el privilegio de tener una segunda, una tercera lengua que compartimos en esa comunidad. ¿No podríamos ser tal vez un poquito críticas con esta etiqueta de lengua materna, lo que significa esta etiqueta de lengua materna? Es una pregunta que te hago, Gabriela, sí. Sí, totalmente. Creo que, y justo creo que fue también hace 2 años, en 2019, que escuchaba también como alrededor de eso, ¿no? Como de cómo nombrarlos, y como lengua materna, como lengua indígena, como lengua originaria, y justo, ¿no? Como de ver cuál es el mejor término para esto. Y creo que para mí no entra como tanto en conflicto. Creo que pues sí es una lengua materna, sí es como la lengua con la que naces, pero también el español es una lengua materna, o sea también el lenguaje de señas también puede ser una lengua materna, o sea, todas son lenguas maternas, ¿no? Exacto. En este momento de la vida, pues todas pueden ser lenguas maternas. Por eso creo que algunos lo pensaban más como lenguas originarias. Sin embargo, bueno, pues ya también justo creo que el dividir tanto, que si regresamos a lo mismo, ¿no? Regresamos a lo mismo de ellos, ustedes, quiénes, nosotros. Entonces siento que poner tantas etiquetas vuelve a segregar. Y creo que aquí en México también algo muy importante es que, pues rascándole muy poco, casi todos tenemos ascendencia de alguna comunidad indígena. Digo, en mi caso, mi abuelo materno tenía ascendencia maya y él todavía tenía algunas palabras en maya. Y también es como parte como de eso de hacer conciencia, ¿no? Pues, vivimos en una comunidad totalmente mezclada, ¿no? O sea, no, por eso creo que para mí es como muy importante mencionar siempre esto, ¿no? Como de no son ellos, no son nosotros, somos todos y todos estamos mezclados. Desde español y alguna lengua, desde las mismas comunidades, hay quienes están mezclados, como bien decías, ¿no? Entre 2, 3 lenguas. Y que por otro lado también en esta bandera de la lengua indígena, y parte como de lo que he aprendido en estos años es, y que menciono siempre, es como no ver la lengua solo como un sistema de escritura o como solo caracteres o sonidos, sino es simplemente la punta del iceberg, ¿no? La lengua es simplemente lo que nos deja ver de primera mano todo lo que está debajo, ¿no? Toda la cosmovisión, toda la cosmogonía, toda la importancia del pueblo, todos sus saberes. Y la lengua es un medio de comunicación y como tal, creo que se debe tratar como un medio de comunicación que también tiene que estar en constante movimiento y cambio. Definitivamente. Y también quería recordar a ese respecto que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la sigla OMPI, creada en 1967, declara que la herencia cultural de una comunidad o de una nación radica justamente en el corazón de su identidad y de la unión de todo este saber con su pasado, con su presente y con su futuro. Es decir, que la lengua no solamente es, como tú dices, un vehículo de comunicación, es un receptáculo de saber, de saberes ancestrales. Si es a través de la lengua que nombramos y que las cosas se nombran de manera diferente, es a través de la lengua que comunicamos cómo vemos las cosas,
cómo practicamos de diferentes, pues, por ejemplo, pues la medicina, todo el saber con las hierbas, etcétera, etcétera, lo comunicamos a través de la lengua, ¿no? Entonces, esto creo que es fundamental. La lengua es comunicación, por un lado, pero por el otro lado es fuente de este saber ancestral que vamos pasando de generación en generación. Cómo hacemos las cosas, cómo vemos el mundo, la cosmovisión que tenemos, ¿no? Entonces, creo que también esa es una cosa fundamental y también está en tu página web. Cuando muere una lengua, no solamente muere un sistema de signos, no solamente muere un sistema fonético, un sistema morfosintáctico, muere un saber que ya no se comunica de esa misma manera. ¿Mm? Yo quisiera, por lo que preguntabas desde el punto de vista de la diplomacia o de la embajada, sobre las etiquetas, pero más allá del nombre que puede tener y que viene también, que fue acuñado o fue establecido por la Organización de Naciones Unidas, por la UNESCO, en fin, y yo supongo que tiene que ver un poco con la traducción que se hace a los distintos idiomas o a las distintas lenguas de la lengua materna u originaria o en fin. Creo que nosotros en México, al llamarles lenguas nacionales, estamos precisamente haciendo referencia a que son las lenguas, es la comunicación de las naciones, de la nación que habita en el territorio mexicano. Entonces, curiosamente, nosotros no tenemos una lengua oficial, porque también ese es otro de los atributos o adjetivos que se otorgan a la lengua. La lengua oficial, curiosamente, México, no sé si es una omisión, no quiero cometer un error garrafal, pero no existe el español como lengua oficial. Y en cambio nos hacemos referencia a todas las lenguas indígenas o de las distintas comunidades como lenguas nacionales, es decir, es la forma de comunicarse en una nación o de las naciones que están Eso, embajadora Geiber, territorio entre ellas. Eso, embajadora, me gusta mucho, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar me parece justamente cómo debemos ver estas lenguas, como lenguas nacionales, ¿verdad? Unas lenguas nacionales que nos une dentro de una gran nación, ¿no? Entonces, este es, digamos que de las etiquetas, estamos hablando de etiquetas, y estoy a propósito tratando de ser un poco crítica, porque, claro, como soy lingüista, quiero ser también un poquito crítica con las etiquetas, ¿no? Yo creo que lo más bonito es esto, decir, son lenguas nacionales, ¿verdad? Sí. Y creo por lo mismo que nuevamente el esfuerzo de revalorización de lo que es una lengua y de el acervo, el patrimonio que trae. No sé si ustedes hayan visto, nosotros el año pasado hicimos este mismo evento, la conmemoración con una película que se llama El sueño de Maracamé, de una comunidad huichol. Ahí se representa muy claramente todo lo que ustedes están conversando y están dialogando. Es decir, una comunidad indígena, una comunidad huichol. El nieto es impresionante la dualidad para él, cómo en una comunidad es su vestimenta, su idioma, su manera de actuar es una, y cuando está con sus pares, amigos de la misma edad y que digamos ya tienen una vestimenta urbana, unos jeans y una t-shirt, es otra, no sé si decir otra persona, pero tiene otros códigos, tanto de vestimenta, de conducta, de lengua. Entonces, en efecto, la lengua es un vehículo de todos estos códigos y las comunidades lo viven muchas veces desde una
forma dual definitivamente, en la que nuevamente revalorizarlos, conocerlos, nos acerca más a ellos, nos acerca más a conocer sus realidades y poder de alguna manera convivir, digamos, más, de una manera más cercana. Totalmente. Y como dice embajadora, justo hace poco leía, se me fue ahorita el nombre de la doctora, pero una doctora mexicana que comentaba también como, a ver, hacía una crítica también de, bueno, a ver, yo como persona de una comunidad, ¿de qué me sirve que sí hacer un ritual y que en cierto canto hablemos en mi lengua materna, si no puedo ocupar mi lengua fuera de aquí, ¿no? Si no puedo ocupar mi lengua en el día a día, ¿no? En los trámites, en la escuela, en el doctor, las señalizaciones, cualquier cosa, ¿no? O sea, que creo que también es como un siguiente paso, ¿no? Como hacia las comunidades, como a ver, no solo se tiene que quedar la lengua como en todos estos saberes vernáculos, sino que justo es como darles el lugar como tiene que ser, la lengua se tiene que utilizar, ¿no? La lengua tiene que ser utilitaria. Efectivamente, hay que normalizar la lengua, ¿no? Es decir, sacarla justamente de estas comunidades como si fueran islotes, como si fueran tabernáculos, ¿verdad? Hay que sacar esta lengua y hacerla normal, de uso normal, hacer de estas lenguas uso vehicular. Es una de las cuestiones fundamentales y yo creo que eso también tiene que ver no solamente con la lengua, sino para volver a estos códigos, tiene que ver con la forma como, con la propia pragmática de la lengua. O sea, la propia pragmática de la cultura más que la lengua, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta no solamente la lengua, los signos, ¿verdad? La fonética, la manera de escribir, sino cuáles son los códigos comunicativos que tiene esta lengua y esta comunidad. Y por poner un ejemplo tan banal como un cartel, como un afiche, ¿cómo se hace un cartel? ¿Cómo se hace un afiche? Por ejemplo, para poner un ejemplo banal de hoy, un afiche para una comunidad originaria para prevenir e informar por el COVID o contra el COVID. ¿Cómo se hace un cartel? No solamente es necesario utilizar la lengua originaria, es necesario utilizar las estrategias pragmáticas comunicativas que tiene esta comunidad. Es decir, no se puede hacer una transliteración uno a uno. Se necesita un saber intercultural. Precisamente por eso es importante la mediación intercultural, porque no es solamente una cuestión lingüística, es una cuestión pragmática y cultural. ¿Cómo confecciono ese afiche, ese cartel, ese rótulo para que esa persona pueda entender lo que yo quiero decir y que va mucho más allá de solamente la cuestión lingüística? Totalmente. Entonces, eso también me parece una cuestión fundamental. Y para hablar sobre esto, también una cosa muy bonita que sale en tu página web, es, me encanta esto, esto de la metáfora de la lengua como ventana y puerta de una cultura y de todo un saber, de toda una cosmovisión, ¿no? Es esto. Entonces tenemos, a partir de la lengua y a partir también de todo tu trabajo, de estos vídeos preciosos, animados, es una ventana y una puerta para entrar a ver el mundo con otros ojos, a ver el mundo como mexicano y como latinoamericano, como mexicana y latinoamericana, pero desde otro punto de vista, con otros ojos. Y ese es un poema que justo fue el que arrancó el proyecto. Es un poema de Miguel León Portilla, gran autor mexicano que apenas falleció. Y fue realmente el primer texto que me topé y el parte como el que detonó este proyecto. Y por eso fue, justo como detonante, fue el primer corto que se hizo. El corto náhuatl con el poema de Miguel Portilla, Cuando muere una lengua. Muy bonito. Pues yo quisiera nuevamente agradecer a Gabriela que podemos tener este proyecto, porque precisamente vamos a presentar las cápsulas y quiero invitar a nuestra audiencia. Vamos a presentarlo del 22 al 25 de febrero y va a ser una selección
de los cortos que forman parte del proyecto 68 Voces, 68 Corazones, y va a estar en la plataforma de diplomaciacultural.mx de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestra audiencia de lo que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias otra vez también, Gabriela, de mi parte, por haber tenido la ocasión de conversar contigo sobre este proyecto realmente maravilloso. Y muchas gracias a la embajadora Jaber por haber contado conmigo para poder conversar con Gabriela. Y para tal vez también le doy las gracias que me haya permitido ser un poquito incisiva, un poquito crítica con las etiquetas, que es también parte de mi trabajo. Muchas gracias también, embajadora, muchas gracias. Ivette siempre construye muchísimo este tipo de pláticas y siempre estamos profundamente agradecidos de que quieran difundir el proyecto. Creo que es muy importante. Para mí también en alguna ocasión tuve que hacer referencia a la importancia de las etiquetas. Es decir, a veces ponemos etiquetas que ya no nos dejan ver más allá de una impresión que a veces no es la más certera o la que más corresponde a la realidad. Pero no, por supuesto, para eso son estos conversatorios. Tenemos mucho interés en México por esta revalorización, por la integración, por el conocimiento de lo que es la comunidad nacional mexicana, de lo que son las naciones mexicanas, de toda esta riqueza de la que hemos hablado y de esta cultura. Les agradezco nuevamente, invito a la audiencia a que puedan ver los cortos, como mencioné, la selección de cortos en diplomaciacultural.mx. Muchas gracias y muy buenas tardes a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente muy buena tarde y que disfruten muchísimo de las cápsulas. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.